Pues mi trabajo durante la pandemia lo he vivido regular, me imagino como la mayoría de la gente. Especialmente al principio, cuando pensábamos que quizás fuera una cosa mucho más temporal, ¿no? Mucho más rápida o corta, pues estábamos un poco a la espera de que acabara. Y eso paralizó un poco nuestros proyectos. Pero luego ya cuando nos fuimos dando cuenta que iba para más largo, pues tuvimos que buscar nuevas formas de trabajar, ¿no? Nosotras somos, dentro de Wonder Ponder, trabajamos en cada libro de una manera muy colaborativa y cercana, ¿no? O sea, cuando estamos creando los libros, estamos constantemente en comunicación, constantemente haciéndonos preguntas, constantemente enseñándonos cosas, diciendo, ¿qué te parece esto? No, eso no. Y vamos construyendo los libros de una manera muy orgánica. Entonces, haber perdido eso nos desubicó bastante y eso fue difícil. Y especialmente también fue difícil porque el libro principal en el que estábamos trabajando justo antes de la pandemia era un libro sobre el concepto de hogar. Era una especie de exploración explosiva del concepto de hogar. Y de repente nos confinan. Y de repente un tema que para nosotras era, o sea, le estábamos intentando dar un enfoque universal, quizá no sea la palabra, pero desde luego no vinculada a un lugar concreto o a un tiempo concreto, de repente ese tema que estábamos tratando de una manera lo más general y lo más amplia posible, adquirió un peso y una inmediatez y una urgencia que no cuajaba, no encajaba muy bien con el libro. Entonces, esa fue una de las principales consecuencias de la pandemia en nuestro calendario editorial. Es que hemos aparcado ese libro, por ejemplo. Un gran impacto, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos retomado otros libros y también especialmente me interesa un proyecto en concreto que hicimos durante la pandemia, que es un proyecto además pandémico. Invitamos a niños y niñas, a personas de entre 5 y 18 años a hacerse autoentrevistas en formato vídeo o audio o con ilustraciones o por escrito sobre su experiencia de confinamiento, ¿no? Se llamaba Me Pregunto, autoentrevistas desde el confinamiento. Y nos han llegado como unas 100 entrevistas de todo el mundo, de muchos países diferentes y de personas de muchas edades diferentes. Y eso ha sido el proyecto que yo creo que más sentido me ha dado a mí, por lo menos, durante la pandemia, ¿no? Aparte de esto, pues vamos trabajando en otros libros, pero digamos que ese proyecto concreto que iniciamos durante la pandemia y que sigue, pero ya un poquito menos, porque no tiene esa novedad, ¿no? La sensación de confinamiento, sino que muchos ya casi nos hemos acostumbrado, pues fue uno de los proyectos que sí, se podrían describir como proyecto pandémico, ¿no? Estoy intentando luchar contra esa idea de después de la pandemia, cuando acabe la pandemia, entonces, porque creo que es un poco peligrosa. Creo que hay un sentido en el que esta situación de anormalidad va a continuar durante bastante tiempo, incluso una vez que se haya, entre comillas, resuelto. La pandemia va a tener unas consecuencias largas, ¿no? Y unas consecuencias sobre nuestra vida relativamente largas. Así que no sé si me gusta pensar en cuándo se acabe la pandemia o luego de la pandemia. Lo que creo que es más interesante desde un punto de vista del trabajo y de la organización del trabajo, quizás tiene que ver con que la pandemia nos ha obligado a ser flexibles. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la oficina, estoy sola, por eso puedo estar aquí, ¿no? Un poco, estoy sin mascarilla, estoy tranquila, estoy concentrada, pero soy perfectamente consciente de que es muy posible que mañana me digan que no puedo venir. Y tengo que estar lista para eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que más veo de cómo va a afectar a largo plazo la pandemia, quizás sea una cosa positiva de alguna manera, como digo, esa capacidad de reaccionar flexiblemente y de adaptarse a las circunstancias. Yo, por ejemplo, sí me gustaría encontrar una manera que me satisfaga, ¿no? De sustituir esa colaboración tan física, tan cercana que teníamos, porque a mí Zoom todavía no me ha convencido en ese sentido. En el sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer por Zoom, pero trabajar en un libro de la manera que nosotros normalmente trabajamos no me convence del todo. Así que creo que vamos a tener que ser creativas en ese sentido de encontrar maneras que tengan esa riqueza de comunicación entre nosotras. Yo, digamos, mi trabajo como escritora es un poco específico porque la grandísima parte de mi trabajo está hecho en colaboración, ¿no? En un continuo diálogo con la ilustradora, Daniela Martagón en este caso, cuando hablo del proyecto de filosofía visual concretamente. Entonces, bueno, pues flexibilidad y encontrar nuevas maneras, ¿no? De encontrarse cómodas en nuestra situación. Yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de
vivir de la escritura, a veces se piensa que vivir de la escritura sería vivir de la venta de los libros, ¿no? Eso es muy poco habitual. Muy poca gente vive de la venta de sus libros exclusivamente, muy poca. Lo que sí puede pasar es que entre la venta de tus libros, entre talleres que puedes dar, entre otros trabajos, conferencias, o hay muchos escritores y escritoras que también tienen otros trabajos, ¿no? Pues bueno, que puedas como crearte o generarte una forma de ganarte la vida que incluya la escritura y que incluso en algunos casos a lo mejor donde la escritura tenga un peso grande, ¿no? Pero desde luego que no, o sea, que plantearse la escritura como una carrera que te va a dar de vivir, creo que en las circunstancias actuales es, no sé si llamarlo error, pero es de un optimismo casi peligroso, ¿no? Es bastante poco habitual. Entonces, bueno, si hablamos de vivir de la escritura de una manera que incluye muchas cosas como que rodean al acto de la escritura, entonces sí se puede. ¿Ganar mucho dinero? Muy poca gente. ¿Más o menos ganarse la vida? Pues alguna gente sí, se puede. En el caso de Wonder Ponder, por ejemplo, Wonder Ponder no se sostiene con la venta de los libros por sí sola, de ninguna manera. Es más bien, digamos, una plataforma donde la venta de libros y la creación de libros es una parte fundamental del proyecto, pero luego, por ejemplo, nosotros tenemos Wonder Ponder Academy, donde damos formación para adultos relacionado con la práctica filosófica con niños y con la literatura. Y todas esas cosas juntas que vamos haciendo sí que pueden generar un sueldo, ¿no? Pero en la venta de libros concretamente no es fácil. Pues no sé, primero les daría una palmadita a la espalda, les aplaudiría, les diría ¡vamos! Me encanta que haya jóvenes todos los años que ganan premios, algunos que se lanzan a esta carrera del oficio de escribir. Lo que sí diría es, que está relacionado un poco con la pregunta anterior, ¿se puede vivir de la escritura? Es que se empiece con unas ideas realistas, es decir, uno no se propone escribir para ganarse la vida. Entonces, si tú, ¿por qué quieres escribir? Muchísimos escritores y muchísimas escritoras realmente lo consideran de alguna manera simplemente una forma de comunicación que tienen, ¿no? Y que les viene natural. Y en ese sentido creo que hay muchos escritores y escritoras que han escrito siempre, ¿no? Desde que recuerdan que escribieron su primer cuento cuando tenían 7 años, ¿no? Es bastante frecuente. No siempre, pero a lo que me refiero es que cuando nos proponemos escribir, pues normalmente es algo que nos ha estado acompañando desde algún tiempo, ¿no? Y si no, entonces recomiendo escribir y leer y leer y leer y leer y leer, porque el nombre solemos referir al oficio de la escritura. A los oficios se aprende, y se aprende con mucha práctica y con mucho tesón. Así que diría mucho ánimo, mucha perseverancia y adelante. Pues para contactar conmigo la forma más fácil es a través de mi página web, que es www.ellenduffy.com. Ahí viene mi correo electrónico, que es la forma más fácil de contactarme, porque por las redes sociales hay tantos canales diferentes que que a veces se me pierde el rastro de los mensajes. Así que por correo electrónico es mi forma preferida, y mi correo es de mi nombre Ellen, Duthie, DUTHIE, @wonderponderonline.com. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por la entrevista y un saludo desde Madrid.